Eh, en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, los versos del 1 al 7, dice así: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes. Es para mí un privilegio y un honor estar acá para compartir la palabra del Señor. He dado lectura a una porción en el Antiguo Testamento. El título que vamos a reflexionar es la lógica humana versus la fe salvadora de Cristo Jesús. La pregunta que hace algunos años escuché es: ¿existen mitos en la Biblia? ¿Hay mitos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Es necesario hacer un poco de historia. En Alemania, un teólogo llamado Bultmann, él era muy inteligente, un erudito. Entonces él se preguntaba acerca de las porciones en la Biblia que parecen mitos, de la cual la que hemos leído parece que es un mito. Porque ¿cómo es posible que la viuda junte vasijas y eche agua, y el agua se convierte en aceite y se multiplique en eso? Yo pregunto. El conocimiento científico, la ciencia, toda cosa tiene que seguir esos procedimientos. Por ejemplo, el método científico dice que tiene que haber observación, experimentación, una contrastación de hipótesis y los resultados. Y todo tiene que ser verificable y comprobable y medible. Eso dice el método científico. Entonces, toda teoría, todo conocimiento que emerge en la mente humana tiene que seguir rigurosamente estos pasos, ¿no? Muy bien. Entonces, al aplicar el método científico a este relato de la Biblia,
Obviamente es comprobable, es verificable, se ha observado. No. Entonces la pregunta de Bullmann, él se cuestionaba, por ejemplo, ¿cómo es que Moisés va a levantar la mano y que al levantar la mano que las aguas se partan en dos y el pueblo pase y cuando están los egipcios se ahoguen? No, no se puede explicar según la razón humana, la lógica. ¿Cómo es posible que María, estando desposada ya con José, y que vino el ángel Gabriel, y que no de una manera sobrenatural concibió María? O sea, si tú estas cosas, amado hermano, tú les explicas a los grandes intelectuales, y tú le vas a decir, no, es que la Biblia dice este relato que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces te van a decir, oye, ven para acá. Ven para explicarte cómo es realmente el proceso de fecundación. Ellos te van a decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú estás hablando no tiene sentido. Ven para acá. Ellos te van a decir, el proceso de fecundación tiene que haber una unión entre un óvulo y un espermatozoide. Tienen que juntarse sexualmente una mujer y un hombre. Producto de esa unión coital va a surgir un embrión. Entonces, claro, eso se puede verificar, sí, se puede comprobar, sí, obedece, cumple con la rigurosidad que el método científico demanda, por supuesto que sí. Y así como estos relatos que he tratado de esbozar, hay muchos en la Biblia. Ejemplo, que los muertos resucitan, también. Entonces, Bullmann se preguntaba esto, y él decía, pero estos son mitos. Y la evangelización cada día iba expandiéndose a los países circunvecinos. Surgía la necesidad de llevar el evangelio a Europa, a los grandes intelectuales, los grandes capos del conocimiento. Y Bullmann decía, no, ¿saben qué? Hay que postular, él fue el autor de la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿En qué consiste esta teoría de la desmitologización de la Biblia? Él decía, en la Biblia hay mitos, así que todos esos mitos que no pueden explicarse científicamente, todos esos relatos de la Biblia, los que no encajan con los estándares que el método científico consigna, deben ser sacados. Para nosotros sí hay que dejarlos esos, pero para presentar el Evangelio a Europa no hay que insultar su conocimiento. Así que él postuló esta teoría y se hicieron Biblias. Entonces, Bullmann es el autor de la desmitologización. Dijo, son mitos que cuando vamos a evangelizar a los europeos nos van a minimizar, vamos a quedar avergonzados, porque ellos sí saben. A nuestro pueblo sí hay que enseñarle esas cosas, pero para ellos no, porque son intelectuales. Entonces, y esta teoría ha tenido una capital importancia en todos los estudios que se han hecho de la Biblia. Querido, yo quisiera, para concluir esto, yo quisiera terminar con unas cortas palabras. Es cierto que esta lectura y los ejemplos que he esbozado no pueden explicarse científicamente.
Entonces aquí viene lo que te quiero decir. Cuando tú pasas una enfermedad, cuando tú pasas una dificultad adversa en tu vida, cuando te han dicho que tienes cáncer y tienes 2 meses de vida, cuando te han dicho que tu casa y todo lo que tienes está hipotecado en el banco y que no puedes, y si no pagas en 2 días, en un tiempo específico, estás afuera, lo pierdes todo. Cuando te han dicho que tienes SIDA y que ya no hay para más, ahí es cuando el método científico ha acabado todos sus pasos, ahí cuando la ciencia ya no puede explicar, cuando la ciencia ha dado el veredicto final de que ya no tienes esperanza. Solamente, hermano, estos mitos, entre comillas, son los que te pueden salvar. Solamente estos mitos son los que te pueden dar esperanza. Porque cuando el médico, cuando los bancos, cuando toda cosa que pasa, cuando ya han dado su veredicto, ya no hay esperanza. Y tú dices, ¿en quién confío? Estos mitos, entre comillas, porque son verdades auténticas, supraculturales que están en la Escritura, estos te pueden salvar. Así como la lógica ya no puede explicar ahí, entonces solamente la fe en Cristo, estos mitos te pueden salvar. La razón humana es buena, la lógica humana es buena, pero es cierto que los sentidos espirituales han sido desactivados por el pecado del hombre, y solamente cuando el hombre se convierte a Cristo, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un encuentro personal genuino con tu Salvador, estos sentidos se conectan y comienza a fluir el poder del Espíritu. Y cuando el Espíritu está en ti, cuando la fe está en ti, tu razón, tu lógica va a fundamentar, va a consolidar tus convicciones en Dios. Bueno, gracias.